Realmente uno ya está casi quebrado después de escuchar, de ver, de oír estas historias, de estar con la gente que ha vivido esta tragedia, este terremoto de fuego. ¿Por qué? Porque recién estábamos con los bomberos de Coronel, de la 7ª compañía, hablando sobre todo lo que ellos les tocó atravesar la noche de este infierno. Salvaron la vida de más de 200 personas, ¿sabes? Esto podría haber sido una tragedia de marca mayor, o sea, ya lo es, pero podría haber sido mucho más grande, mucho peor, si ellos no realizan los actos de valentía junto con todos los equipos de emergencia, bomberos de Lota también, que se jugaron el pellejo esa noche por salvar gente, pero ellos particularmente salvaron a cerca de 200 personas, en distintos puntos de Lirquén. ¿Qué es lo que pasó? Nos contaban que fueron destinados a esa zona. Los videos que estamos revisando son de esa noche, los voy a ir tratando de ordenar en algún momento, pero fueron destinados a esa zona esa noche y en algún minuto quedan atrapados en la población Geochile, que es donde hubo víctimas fatales, donde se veían imágenes de autos quemados realmente terribles. Y ellos logran juntar a mucha gente, cerca de 200 personas, en un punto que ellos consideraban un poco más seguro porque ya habían quedado atrapados por el fuego, no podían bajar. Posteriormente, ya cuando se vieron desesperados y les quedaban solamente 1000 litros de agua, hicieron una especie de barricadas, cortafuegos con los autos que se estaban quemando en ese momento. O sea, imagínense la desesperación que viven las personas ya comunes y corrientes. Esta es la versión de bomberos, que ellos ya tienen una experiencia mucho más grande en el combate de las llamas, pero ellos nos decían, nosotros pensábamos que nos íbamos a morir, pero teníamos que mantener la calma para que las otras personas que estaban con nosotros también lo hicieran. Estábamos con niños, adultos mayores, gente que iba con sus animales, y ahí teníamos que tratar de salvarlos. Los pusieron en el centro de este castillo que armaron, y ahí aguantaron el paso del fuego. Mientras los autos se quemaban a metros de distancia de ellos, cuando no les quedaban agua, cuando pensaban que iban a morir todos quemados en ese lugar, ellos mantuvieron ahí la compostura y en medio de la desesperación tuvieron muestras de coraje y valentía que realmente uno se emociona al hablar con ellos. Yo estrechaba las manos de estos voluntarios porque son héroes realmente. Y paralelamente, el superintendente y el comandante de bomberos de Coronel, al enterarse de que sus voluntarios estaban atrapados ahí en ese cerro, parten rápidamente en una camioneta a intentar salvarlos. Y de pronto ya en los videos se ve que no pueden subir, tienen que avanzan un poco con el vehículo, pero siguen avanzando a pie en algún momento, y en ese avanzar se pillan con una madre, con 2 niñas mellizas de 2 años, 2 niñas de 2 años. Estaban ellas ahí totalmente desvalidas, ¿no? Se ven las imágenes que esta mujer se las entrega a los bomberos. Y comienzan ellos a correr en medio de las llamas. Se ven los videos que graba el superintendente de bomberos de Coronel. Empiezan a correr entre medio de las llamas y me decía él, yo sentía que me quemaba. Y llevaba a esta niña en brazos. Y con la cabecita protegida con mi traje, decía, y la verdad es que no sabía si íbamos a salir con vida de ahí. Entonces siguieron corriendo y de pronto perdieron a la madre de vista. La perdieron en medio de las llamas, pero tenían que salvar a las niñas y siguieron adelante. Nos contaban esto conteniéndose, porque ellos vivieron un infierno. Nosotros, la verdad, Natalia, llegamos a Lirquén en algún momento con mi colega acá, Claudio Bustos, y advertimos que estábamos en una situación súper grave y no quisimos seguir avanzando porque sentimos miedo por nuestras vidas, pero nosotros llegamos a la entrada. Estas personas estaban en medio del infierno, o sea, uno siente un poco más de empatía, creo yo, y se emociona con ellos porque uno vio el principio del infierno y ellos estaban al medio. Ya, y este superintendente de bomberos, este voluntario de bomberos, independiente de su cargo, voluntario de bomberos, recalco esa palabra porque es gente que llega ahí que no recibe paga nada, por su labor junto con este comandante, sacan a estas 2 niñas, pierden a la madre que también sobrevivió por suerte, pero está grave, y las llevan a un hospital. Y no termina ahí la historia, sí, es tremendo. Suben a la camioneta nuevamente y van a buscar a su gente, a los bomberos que estaban atrapados en el incendio arriba de Geochile, y una persona les dice, por favor ayuda, estamos quemándonos en Ríos de Chile, que es donde se quemaron estos departamentos completos. Y ahí parten, y ahí están también los registros de cuando parten allá,
Y en la misma camioneta sacan por lo menos a 30 personas de ahí. Chocaron hasta con un caballo que iba arrancando envuelto en llamas, nos decían. Pero lograron sacar a la gente, sacaron a una persona postrada desde un departamento que fue el único que no se quemó en un edificio. Y después de toda esa labor nos decían, mira, un comentario que me hacía el superintendente, yo menos mal que andaba con un bombero que es grande, me decía, porque sacamos a la persona que estaba postrada, porque yo ya no me lo podía. Yo decía, pero compadre, si recién habías corrido con una guagua en brazos, entre medio de las llamas, y trataste de sacar a una persona postrada, o sea, ¿de dónde sacabas fuerza a esa altura ya de esta situación? Y así lograron rescatar a toda esta gente, o sea, no estamos viviendo en cifras la tragedia que ocurrió en la quinta región por el esfuerzo de estas personas que lograron llegar a tiempo a rescatar a personas que estaban rodeadas por este infierno, o sea, es tremendo realmente. Que valga también este elogio para bomberos de Lota, para bomberos de Concepción, los bomberos de Penco, de Tomé, de Lirquén, toda la gente de emergencia. No queremos hacer diferencia entre unos y otros, estamos contando una historia que estamos construyendo a través de registros audiovisuales. Es un ejemplo solamente de lo que se vivió esa noche. Primero los quiero invitar a revisar parte de los registros que captó el superintendente de bomberos de Coronel con su cámara, que dan cuenta del rescate de estas dos niñas, que por suerte ya nos han informado que pese a que sufrieron algunas lesiones, están fuera de riesgo vital en el hospital La Higuera de Talcahuano. Incluso una de ellas ya fue dada de alta, según nos informaban, en ese hospital. Pero escuchemos. Yo la voy a llevar. Sí, venga. Voy a bajar con ella. Hay un carro ahí, puedes meter combate de la auto, ¡Lalo! ¡Lalo! Evacuamos una familia con niños. ¿Dónde? Abajo. Ahí viene. Sí. Uf, no hay palabras, ¿no? Para quienes somos papás, mamás, imagínate entregar a tu hijo, por favor, salva. Uy, no, se me paran los pelos. Porque además esa angustia de la madre, o sea, está entregando porque... Sálvala, porque ve que la situación es completamente incontrolable ahí, y está entregando a sus hijas, confiando completamente en el accionar de bomberos. Y el otro que uno piensa cuando ve estas imágenes, Pablo, además las condiciones que se deben haber vivido, porque uno cuando hay un incendio, te llega un poco humo a la casa, entra por la ventana, se siente incómodo, se siente y es lo que vivieron ahí cuando fueron realmente envueltos por las llamas, por ese calor, y si no es por esa acción de rodear a todos con los autos, echarle un poco de agua para que no se encendieran rápidamente y rogar ahí que no pasara a mayores. La verdad es que, claro, se transforman en historias heroicas que efectivamente dan cuenta de la valentía de cada uno de los involucrados, desde esa madre que decide entregar a sus hijos para salvarla, hasta ellos mismos que son los que generan la acción finalmente de poder rescatar. Y una cosa, Pablo, uno de verdad se saca el sombrero frente a tanto rescatista. Tú lo decías, estamos hablando de esta historia porque tenemos el registro, quizás cuántas más hay. Pero la verdad es que uno tampoco logra entender, por ejemplo, lo que le pasó a bomberos de Angol, que ellos mismos emiten un comunicado, que los atacaron aparentemente con armas de fuego. Y uno dice, francamente, ¿qué tienen en la cabeza esas personas? O sea, gente que, por ejemplo, inicia los incendios o que ataca a bomberos. Y perdón, o sea, esta historia que tú nos estás relatando nos muestra lo necesario y lo héroes que son, y uno no se explica cómo hay gente miserable, como dijo el presidente Gabriel Boric, que se atreve incluso a atacarlos. No, es incomprensible. Mira, yo hoy día vengo de acá de conversar con estos bomberos. Estaban ahí sentados con la humildad que caracteriza a la gente que no dimensiona las cosas que hizo, que ellos hicieron su trabajo, saben que estuvieron en algo que es un hecho sin precedentes casi, pero estaban ahí sentados tranquilos, haciendo la mantención de su equipo, preparándose
para acudir a otra emergencia, o sea, al llamado de la necesidad de la gente. Si le comentaba yo al superintendente, capaz que después lo llaman, sí, ahí tenemos que, nos decía, o sea, yo creo que una persona que pasa por todo esto, después, no sé, tira la toalla, dice yo no me meto más en temas, estuve a punto de morir, y ellos siguen, estaban ahí con sus uniformes puestos, ni siquiera se habían cambiado de ropa, estaban con el uniforme puesto. Yo creo que todos los bomberos es lo mismo, ¿eh? O sea, no creo, lo sé. Todos los bomberos lo mismo. Entonces, están con sus uniformes puestos listos para ayudar. Miren, yo quiero invitarlos, no quiero robarme el relato de estas personas, entonces quiero invitarlos a que revisemos lo que nos contaban, cómo lo vivieron ellos, porque nos decían, para poder resumir un poco, yo sentía que me quemaba, sentía que me iba a morir. Escuchemos lo que nos dijeron. Pero fue terrible, fue eterno, lo que más me complicó fue el descenso con los bebés en brazos, porque el fuego ya había aumentado considerablemente. Nosotros literalmente con los bebés en brazos pasábamos por entre medio del fuego y yo sentía que me quemaba y ya no daba más, tampoco por los gases tóxicos. Mucho de ese trayecto lo hice corriendo sin respirar, aguantando la respiración. Pero lo que más me preocupaba era que si yo estaba sufriendo de esa forma, me imaginaba a la bebé, que estaba sin ninguna protección, más que solo su cabeza debajo de mi brazo para evitar que sus vías aéreas se expusieran mucho al fuego, pero llegó un punto en el que creíamos que no íbamos a seguir avanzando. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo testimonio, qué valentía de ese hombre, qué valentía de esa mujer, de esa madre, que primero es valiente porque en entregar a sus hijas no hay un gesto de debilidad, hay un gesto de valentía, porque yo sé que una madre jamás va a entregar a sus hijos, a menos que vea que la mejor forma de salvarle la vida es entregarlos a otra persona que quizás tiene un equipamiento, que quizás puede tener una oportunidad de salir, y es entregarse también a morir, porque luego ella tuvo que seguir avanzando. Y saben que, miren, nosotros acá nos toca harto cubrir incendio forestal. No quiero compararme a estos héroes, pero obviamente uno ve la punta del iceberg, solo una muestra, porque a veces el humo, ya que a la distancia otras personas les puede molestar, cuando tú estás en un incendio forestal en medio, se te mete la ceniza caliente en los ojos, de pronto cuando ya el humo te rodea, tú sientes que te rindes, ¿ah? Primero la desesperación, pero luego ya sientes que te rindes. Cuando ya te sofocas con el humo, sientes que te rindes. Y eso me decía, de hecho, el superintendente, pero él lo vivió multiplicado por millones, claro. Porque lo vivió en medio de todo este infierno, pasando, de hecho se ve en el video cuando él salta por las llamas, siente que se quema y sigue avanzando, no para. O sea, estamos hablando de gente que en su vida diaria uno los conoce, uno los ve a los bomberos, trabajan con uno, a veces uno tiene un colega que es bombero y conductor de un carro bomba, que participa de una compañía. Yo tengo harta familia de bomberos, de hecho hay sobrinos míos que son de bomberos de Coronel también. Y ellos son gente normal en el día al día, se comen un asado con uno, están ahí, pero en estas circunstancias en las que cualquier persona huye y salva su vida primero, ellos no, ellos siguen adelante para salvar las vidas de otros. Y todo eso se junta con la valentía de esta madre que hoy día, lamentablemente, bueno, ella y su hijo de 10 años, porque también hay otro niño de 10 años que corrió junto a su mamá, están graves en el Hospital Regional de Concepción. No todo el final de esta historia es feliz, lamentablemente, porque, y tampoco en ningún caso, porque las niñitas igual resultaron con lesiones, con vida, pero con lesiones, y su mamita está grave en el Hospital Regional de Concepción, aparentemente estable, pero dentro de su gravedad. Y su hermanito también, él también está bastante complicado. Pero por otro lado está lo que estaba pasando arriba, pues los bomberos que estaban atrapados, encerrados entre las llamas en la población GeoChile y que estaban salvando las vidas de 200 personas. Miren, escuchemos también el relato del capitán que estaba ahí con sus hombres, con bomberos de otras compañías, de Lota también, salvando la vida de estas personas. Escuchemos. Pero fue terrible, fue eterno, lo que más me complicó fue el descenso con los bebés en brazos, porque el fuego ya había aumentado considerablemente. Nosotros literalmente con los bebés en brazos pasábamos por entre medio del fuego y yo sentía que me quemaba y ya no daba más, tampoco por los gases tóxicos. Mucho de ese trayecto lo hice corriendo sin respirar, aguantando la respiración. Pero lo que más me preocupaba era que si yo estaba sufriendo de esa forma, me imaginaba a la bebé, que estaba sin ninguna protección, más que solo su cabeza debajo de mi brazo para evitar que sus vías aéreas se expusieran mucho al fuego, pero llegó un punto en el que creíamos que no íbamos a seguir avanzando.
Sí, revisemos también, si es que la tenemos disponible, la entrevista que yo les decía del capitán. Ya, perdón. Bueno, les pedimos disculpas, obviamente, si es que hay algún contratiempo, parte del hecho de estar trabajando en una emergencia, de pronto se desordenan un poco los contenidos, pero también creo que es súper importante que la gente se pueda enterar y a veces obviamente uno siente que molesta cuando anda preguntando a la familia, a los bomberos, a todo el mundo cómo fue, porque uno quiere reconstruir estas historias para que la gente en su casa sepa, o sea, todo el mundo que ve el video en las redes sociales quiere saber cómo están esas pequeñitas, y lamentablemente a veces el relato en las redes sociales queda sin completarse, ¿cierto? Uno no sabe, por ejemplo, de dónde son estos bomberos, qué pasó con las niñas. Bueno, ellas estuvieron en el hospital, está una de ellas todavía en el hospital Las Higueras. Escuchemos lo que dice el director de ese establecimiento primero sobre el estado de salud de estas dos pequeñas. Ella está en este momento más que nada para hacerle curaciones. Y estas curaciones se hacen finalmente en pabellón, más que nada para alivio del dolor, y está en buenas condiciones generales. Posiblemente ya cuando el cirujano práctico lo estime, va a tener su alta, ¿ya? La cual no tenemos ningún apuro en que se hace. Son quemaduras de tipo AB, se encuentra fuera de riesgo vital, pero su condición de salud es grave. Se encuentra grave, está a cargo de los intensivistas de la unidad de cuidados y del equipo de quemado de nuestro establecimiento. Esperemos que esta familia se recupere del todo. Les mandamos, yo creo que a nombre de todo nuestro equipo, obviamente, no yo creo, sino que le mandamos a nombre de todo nuestro equipo un abrazo súper grande a esta familia, a todas las víctimas de esta tremenda tragedia, también a los bomberos, de todas las compañías que participaron o que han llegado a apoyar. Nunca es tarde para ayudar. Ojalá que se recupere esta familia, todos sus miembros, las dos niñas, que se recupere su mamá, que puedan volver a estar juntos otra vez, porque obviamente pasar por esto es traumático, ¿ya? Y ojalá que las autoridades consideren eso y que puedan ayudar no solamente en el aspecto material, sino que también después a que esta gente se pueda recuperar de este golpe, porque imagínense que los bomberos ya nos decían, yo no quiero volver a vivir esto. Estoy dispuesto a ayudar siempre, quiero seguir atendiendo emergencias, pero no. Lo que pasamos esa noche fue un infierno. Y es verdad, o sea, es lo más parecido, creo yo, a la escena que uno tiene que se imagina del infierno. El fuego que lo rodea, el sufrimiento de la gente, los gritos de desesperación, que se quema todo, que se pierden vidas. Eso fue lo que se vivió esa noche en las comunas de Concepción, de Penco, en el sector del Irquén, en la comuna de Tomé, en Punta de Parra. Y uno no llega a dimensionar esta tragedia porque, de verdad, amigos, nosotros que reporteamos esto, cada vez que vamos a un lugar encontramos destrucción y pensamos, oye, no habíamos visto esto, no llegamos ni siquiera a entrar en la primera parte de esta tragedia, porque obvio uno tiene sus límites y tiene que tratar de salvaguardar su propia integridad física, pero se siente tan pequeño uno ante todo esto, se siente tan que lo que hace nunca es suficiente, que uno se saca el sombrero frente a toda esta gente, los equipos de emergencia que lo han dado todo y más para ayudar a las personas, y obviamente también ante las víctimas que, pese a todo el sufrimiento que han tenido, se están tratando de levantar. Un abrazo para esta familia y ojalá todos sus miembros, incluyendo su madre, el hermanito de las niñas y las niñas, se recuperen y que el papá ojalá que esté bien. Eso. Así lo esperábamos todos, sin duda, Pablo. Son 3.300 los voluntarios que están ahí en la emergencia, en Ñuble, en Biobío, 300 carros y, claro, con muchos ya que están viajando a la zona también de distintas partes del país. Tú hablabas y destacabas particularmente, Pablo, a esos